Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó, y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muy bien, tomen sus lugares. Amén. Esta historia, hermanos, está en el libro de Mateo, también en el capítulo 17. Entonces ya lo estudiamos un poquito en el estudio el día de ayer, hermanos, del niño que estaba endemoniado. Y también está en Lucas capítulo 9 y el verso 37, pero a pesar de que aquellos libros son más grandes. Por ejemplo, Mateo tiene 28 capítulos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? A ver, ¿sí o no? Vamos, tiene 28, ¿verdad? Mateo 28, tiene 28. Y Lucas tiene 24 capítulos. ¿Sí? Y Marcos solamente tiene, ¿cuántos? 16 capítulos. Entonces este libro es mucho más pequeño, pero en cuanto a esta historia, aquellos narradores, Mateo y Lucas, le dan una vista muy corta, una explicación muy sencilla. Son pocos versos que hablan acerca de esto, pero mire cuántos versos leímos en este libro que es cortito, porque Marcos está precisamente interesado, o es el propósito de este libro, de darlo a conocer al Cristo como un hombre fuerte, poderoso, el rey, el príncipe, y lo presenta así a los romanos. Ustedes tienen sus reyes, nosotros tenemos nuestro rey. Ustedes se creen fuertes, nuestro Cristo es más fuerte que ninguno de ustedes. Entonces este es el propósito del enfoque de Marcos, y por eso en esta historia nos la explica muy, muy ampliamente. Usted luego la puede leer en su casa, ver que está en Mateo capítulo 17 y también en Lucas, también la va a ver ahí en capítulo 9. Pero la leímos hoy aquí para sacar una o varias ejemplos de cómo presenta tanto al necesitado, el padre de familia que intercede por su hijo, también a los discípulos que sin duda también cometieron errores, y nos muestra también a Jesús, el poderío de Jesús. Entonces vamos a ir por partes
Repasamos el verso 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos. ¿De dónde venía Jesús? Venía del monte de la transfiguración, ¿se recuerdan? Ahí está el capítulo 9, el verso 2, ahí está la transfiguración. Y él había ido con 3 discípulos, ¿se recuerdan? Pedro, Juan y Jacob, ¿cómo así? ¿Verdad? Y cuando él regresó de la montaña, había una gran multitud con los discípulos. ¿Por qué? Porque muchos pensaron que ahí estaba Jesús, pero Jesús no estaba allí. Estaban solamente los discípulos. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, miró una gran multitud alrededor de ellos. Ahora mire, cuando hay multitud, hermanos, no crea que multitud siempre va a significar, hermanos, una gran victoria, una gran prosperidad, el despertar del Espíritu de Dios. No. Porque sin duda, aunque aquí había una gran multitud, pero era una multitud sin un buen interés. Solo su interés era en venir a ver milagros. Es como hoy en día iglesias que se dedican a hacer milagros y sacar demonios y prosperidad y todo eso. Este tipo de gente era algo así. No le importaba mucho la doctrina de Cristo, de Jesús. Pero eso sí, querían recibir milagros. Precisamente este enfoque va a ser de un hombre que vino, que quería recibir un milagro. ¿Sí? Entonces, cuando hay multitud, no nos creamos que toda esa multitud es de prosperidad de Dios. Porque de balde es que haya tantísima gente, pero tiene una mente desenfocada de las cosas de Dios, de lo espiritual, de lo doctrinal. ¿Me siguen? Muy bien. Así es que dice, había una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estaban peleando, discutiendo con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Estaban discutiendo con ellos. ¿Qué cree que estaban discutiendo? Dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Miren a Jesús que viene de la montaña y más o menos esto fue como cuando, cuando alguien mira a un artista famoso, reconocido de sus tiempos, recuérdense, no, hoy en día qué famoso artista, un cantante, algún famoso que todo el mundo va, principalmente las mujeres, y caen y se desmayan delante de aquel artista, ¿no? Dice que cuando salieron ese grupo de los Beatles, dice que la multitud de mujeres, muchachas, se desmayaban cuando vieron al grupo, imagínense. Bueno, esa fue la expectativa con la que vieron a Jesús. Ahí viene Jesús. Y tuvieron una expectativa así de asombro, porque lo miraban como el milagrero, el que hace milagros, el que hace sanidades. Y era un asombro por esta actitud, no porque les encantaba la doctrina. Pero eso sí, era como un famoso, como el curandero, como el milagrero. Hoy en día para mucha gente Jesús así los asombra. Es que le he pedido a Jesús y Jesús me ha contestado lo que yo le he pedido. Y habla de riqueza, habla de tesoro, habla de cosas terrenales, ¿entiende? Entonces miran a Jesús con un asombro, pero habla de doctrina, habla de la Biblia, habla de cosas sanas, de la Escritura. Dice, no, de eso no me interesa mucho. Yo lo que sé es que Jesús es bueno, porque siempre me concede las peticiones de mi corazón. No importa que sean malvados, pero Él es bueno conmigo. ¿Ve? Tienen esa expectativa de que Jesús es famoso para ellos, pero por esa idea. Así como vino esta gente que vinieron con el deseo de recibir milagros, y para eso venían buscando a Jesús. Muy bien, así es que verso 16 dice, Él les preguntó, bueno, antes de seguir, ¿qué era lo que disputaban con ellos, hermano? El verso 16 dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Esto se lo dijo a los discípulos. ¿Qué disputáis con ellos? Y los discípulos, hermano, no contestaron palabra. ¿Saben por qué? Porque los fariseos, los escribas siempre eran aquel dolor de muela. Aquel que siempre está ahí molestando, ¿cierto? ¿No? Siempre llegaban para tentar a Jesús, para tentar a los apóstoles, para hacerlos caer en alguna palabra, en alguna actitud, alguna obra. Y siempre estaban ellos ahí. Hasta estudiamos el otro día que vinieron desde lejos. Jesús estaba de una región lejos a donde ellos estaban, pues ellos caminaron desde lejos. Jesús estaba hacia el norte,
por allá por donde viviera el territorio de Pedro, y los fariseos estaban hasta el otro extremo, pero dice que ellos vinieron desde allá, y el enfoque era que para hacer lo malo, cómo se esfuerza la gente, y Satanás se esfuerza muchísimo, ¿no? Él no para de hacer su esfuerzo por hacer caer al cristiano. Bueno, y siempre ellos estaban ahí, siempre llegaban ahí. En este momento Jesús baja de la montaña y están discutiendo, o sea, hay un bonchinche, hay un ruidaje, porque trajeron a un joven, y de seguro no fue el único que vino con el deseo de recibir sanidades, milagros, y los discípulos no podían. ¿Qué cree que estaban discutiendo con los escribas? ¿Qué cree usted que estaban discutiendo los discípulos con los escribas? Se estaban burlando de ellos, de seguro, diciendo, mira, no que ustedes hacen milagros también, no que ustedes tienen el poder, no que ustedes son de Dios. Acuérdense que ellos siempre buscaban ocasión para hacerlos caer, pero de seguro ni contestaron los discípulos, porque con lo que les decían era como para cerrarle la boca, y mejor se quedaron callados por la vergüenza cuando Jesús les pregunta, ¿qué discutíais con los escribas? Pero viene alguien que va más o menos a darle referencia sobre qué estaban discutiendo. Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo sacasen fuera o que lo echasen fuera, y no pudieron. De eso estaban discutiendo con los fariseos y los escribas. Ese era, los estaban avergonzando. Muy bien, que sigue diciendo. Aquí vamos a ver una actitud ahora de un Jesús molesto, de un Dios, hermano, que se molesta cuando nosotros los hijos de Dios no actuamos en fe. Cuando el Señor nos ha dado lecciones tras lecciones, enseñanza tras enseñanza. Acordémonos que ellos estaban en el proceso de crecimiento, ¿cierto, hermanos? Ya los trae desde acá atrás, enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles. Y resulta que ahora que los deja solos no pasan la prueba. Y aquí vamos a ver a un Cristo, a un Jesús, a un Dios molesto, hermano. Como decepcionado de ti y de mí, en este momento de los discípulos, pero de ti y de mí cuando, hermanos, nosotros tenemos que dar un buen fruto por la enseñanza que hemos recibido del Señor y de repente no lo hacemos correctamente y, hermano, el Señor se molesta. Y la Biblia dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hacemos cuando cometemos errores y faltas, cosas indebidas? Lo que hacemos que, hermano, estamos haciendo a que el Señor se moleste con nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque si no actuamos en fe, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué no tenemos suficiente fe? Por eso es que no podemos mantenernos firmes, porque la fe nos va a dar firmeza si oramos y estudiamos la palabra del Señor. Si tenemos comunión con Dios, hermanos, vamos a caminar en fe. Vamos a estar firmes en la fe. Pero, hermanos, si yo tengo una poca fe, hermano, por eso es que no me propongo estudiar la palabra del Señor, no me propongo orar, no me propongo buscar la santificación. ¿Por qué? Porque mi fe está muy baja. Veamos entonces la actuación de Jesús. Dice el verso 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Se está refiriendo a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, siempre a cada rato enseñándoles. ¿Y todavía no aprenden? ¿Y todavía no maduran lo suficiente? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Todo esto es, hermano, hacia el creyente aquí. Yo sé que esto aplica mucho más para el incrédulo, el que no tiene fe en Dios y dice que no cree en Dios, hermano, pero esto también aplica para el creyente. Que decimos ser hijos de Dios y de repente, hermano, nos encontramos que no estamos haciendo la voluntad de Dios porque somos también faltos de fe. Que todavía, hermanos, no maduramos lo suficiente. Entonces él dice, traédmelo. Así es que vamos a ver ahora aquí en este momento,
aquí en adelante este pedacito vamos a ver un Dios, hermano, que se va a revelar como un todopoderoso. Ya se reveló como molesto, pero también que se va a revelar un Dios lleno de amor y de misericordia, de bondad, de compasión hacia aquel necesitado que está aquí en este momento, este padre angustiado. Quisiera que por un momento usted me siga y lo voy a tratar de ayudar a que se meta en el papel de que usted es el padre de aquel niño o de aquel joven. Introduzcase un poco en la historia. Imagínese que usted es el padre de ese hijo y que le va a traer ese hijo a Jesús, porque su hijo desde que nació o desde pequeño, la historia dice que desde que era niño él tenía estos ataques de este demonio, y por momentos lo echaban en el fuego y por momentos lo sumergía a saber en qué parte del agua o algún lugar para intentar matarlo. Ahora imagínense, por momentos el niño estaba tal vez bien un ratito, 5 minutos, y de repente cuando lo miraba ya estaba echando espumarajos en la boca. Imagínense con un niño que usted tenga ahorita de 12 años, pero que a los 3 años, 4 años el niño empezó con esto. ¿Cómo se sentiría usted si fuera el padre de ese niño? Súper angustiado, súper triste. No tendría la esperanza de decir, mi hijo un día va a ser alguien que va a sacar un diploma, una carrera, va a ejercer una licenciatura. Mi hijo va a tener muchas cosas buenas en la vida porque está muy, muy sano, muy capacitado. Probablemente ni estudió. No tenía la esperanza que el padre de que su hijo se fuera a casar en esa condición. No iba a poder casarse. No iba a poder estar solo. Jamás iba a poder estar solo. Tenía la necesidad del cuidado, porque en el momento en que quedara abandonado solo, podría suceder que en ese momento se muriera, el demonio lo matara. Porque imagino que cuando estaba en el fuego, el padre inmediatamente tenía que correr para sacarlo del fuego y apagar el fuego. O si estaba en el agua ahogándose, inmediatamente tendría que sacarlo del agua, ¿cierto? Imagínese usted en un momento tener así un hijo por 20 años, por 15 años, por un año. No, hermano, tal vez no soportaríamos tanto. Vamos a entender la angustia de este padre que viene con una gran aflicción delante de Jesús. Y mira la actuación de Jesús. Dice, y se lo trajeron, verso 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Imagínense, hermanos. Verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mire todos estos acontecimientos, hermano. Cada parte de esta historia, ¿cómo tiene tanto para hablar? Pregunta, ¿Jesús sabía esto? ¿Él sabía todo acerca de este niño? ¿Y por qué se le ocurre preguntarle al Padre? ¿Por qué le viene esta idea a Jesús? Si Él lo sabe todo, hermanos. Él conoce todo de cada uno de los seres humanos y de todas las cosas. Jesús conoce todo, ¿cierto? ¿Y por qué se le ocurre preguntarle? ¿Por qué le pregunta, hermano? ¿Sabes por qué? Porque Jesús le está diciendo, para mí tú me importas. Para mí tu historia me interesa. Para mí tu vida tiene valor. Tu vida y tu hijo tienen valor para mí. Ven y cuéntame tu historia acerca de tu vida, de ese sufrimiento que has tenido. Y cuéntame también acerca de tu hijo, qué es lo que ha vivido tu hijo, por cuánto tiempo, porque aquí nos va a mostrar, hermano, vamos a decir, no la grandeza, sino el volumen del dolor que se estaba viviendo y de lo grande que podía ser este problema que no era de días. ¿Se entiende? Sino que era de muchos años ya el padecimiento, y se va a mostrar como
lo grande de este problema, pero Jesús no lo ignora, sino que le pregunta para que él abra su corazón y diga, al fin hay alguien que me puede escuchar de mi problema que yo tengo. De seguro él ya no tenía más esperanzas. Y Jesús le abre esa puerta para que él tenga confianza y se abra y vea una luz en ese momento. Entonces, ¿qué dice él? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora quiero que vea esto, hermano. Aquí vamos a ver un personaje que este hombre, sin duda, este padre de familia, tenía fe en Jesús, pero tenía una fe muy débil. Tenía una fe muy pequeñita, no desarrollada. Y en este momento, al contar su historia, le dice a Jesús el padecimiento, y por eso también le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le va a contestar de esta manera, ¿cómo que si yo puedo hacer algo? Porque este hombre pudo haber pensado, bueno, sí creo en Jesús, tengo un poquito de fe en él, pero no estoy seguro si Jesús quiera. No es que pueda, él no pensaba si Jesús podía. Él estaba pensando, ¿será que él quiere hacerlo? Y esto es un punto muy importante. Jesús le revela y le dice, bueno, mira, le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible, porque no se trata de que si yo puedo, de que puedo, sí puedo. Pero tú me estás diciendo que si yo puedo hacer algo, como que estás dudando de que si puedo hacer algo. De eso no tienes que dudar. Porque para el que cree, todo es posible. No se trata de que si yo puedo, se trata de que si tú lo crees. En otras palabras. No se trata de que si yo puedo, claro que yo puedo, pero se trata de que si tú puedes creerlo, porque si tú puedes creerlo, entonces puede ser posible. No se trata de mí, se trata de ti, le está diciendo el Señor. Mira lo que hace el hombre, este padre desesperado. ¿Cómo responde un padre? ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo respondería yo ante la necesidad cuando tenemos una aflicción así? O si tuviéramos un hijo así. Mire cómo responde el padre. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo poquito, Señor. Y mire la sinceridad de este hombre. Esto es algo tan esencial. Y no un hombre que finja una fe que no tiene. ¿De qué sirve fingir algo que no lo tenemos? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve creernos, oh, yo tengo una fe grandísima, pero en realidad la tenemos? Más vale ser honestos y sencillos, humildes. Y cuando pasamos la circunstancia difícil y estamos ahí entre, ¿será que el Señor lo puede hacer? ¿Será que el Señor lo quiere hacer? Y estamos con la duda. Es mejor que vengamos como este padre de familia, como este hombre, que fue sincero ante el Señor y no presumió de una grande fe, sino al contrario, dijo, Señor, creo, pero ahora ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a que yo pueda, Señor, hacer que mi fe me dé confianza, Señor. ¿Cuántas veces hemos pasado cosas así, hermano? Le voy a decir algo y usted lo va a experimentar. ¿Qué sucede cuando nos viene alguna aflicción, alguna situación de momento? ¿Qué es lo primero que resalta en nuestras vidas? ¿La fe o la desconfianza? ¿Acaso no es la desconfianza? Porque todo hombre de fe pareciera que lleva aliado también la desconfianza. ¿Se entiende?
Y no es que no seamos de fe, pero esa desconfianza nos va a acompañar hasta que estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva. No se puede desligar de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a mostrar la debilidad que tenemos como seres humanos. Pero es ahí cuando dice la Escritura, porque en mi debilidad, dijo el apóstol Pablo, entonces ahí soy fuerte. Cuando yo no tengo fuerzas, cuando yo dudo, cuando yo estoy pasando por una circunstancia, digo, Señor, me está atacando la duda, Señor, aumenta mi fuerza, aumenta mi fe. Es ahí cuando el Señor actúa y dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo primero que sentimos cuando viene esa circunstancia difícil? La duda. Es lo que salta primero, no queda por delante. Luego se acondiciona y dice, no, pero ¿cómo? Si creemos en el Señor, vamos a esperar en el Señor. Así es que lo primero que nos tenemos que enseñarnos es que cuando pase esto es venir como este hombre que dio un salto, gritó y dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, resulta que no era mudo nada más, era sordo también. Dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos aquí a un Dios todopoderoso. Mire, vemos la autoridad de Jesús. Que no hay ningún poder del mal, no hay ningún poder de Satanás que pueda oponerse al poder que tiene nuestro Dios. No hizo un gran show, un gran rito, una llave, algo místico, una pócima para sacar al demonio. Simplemente le habló y le dijo, te mando que salgas de él y no vuelvas a entrar más en él. Mire qué autoridad nos muestra Dios en este capítulo, en este versículo. Dice el verso 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. ¿Qué es lo que hizo el espíritu? Se quedó ahí. Vemos la autoridad de Jesús como Dios, que cuando él manda las cosas suceden y los demonios tiemblan ante él. No pudieron quedarse, simplemente le habló con esa autoridad que él tiene. Inmediatamente el espíritu no pudo resistir y salió de él. Ahora, este acontecimiento, mire lo que pasó aquí. Dice que entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto este joven. Quedó como muerto, tirado, desvanecido. Probablemente ya no estaba ni respirando, porque para el parecer esto hablar como de una resurrección. No sé si simbólica o física, literal que haya sido. Algunos teólogos dicen eso, que este fue un acto de resurrección de este joven. Claro, no fue la primera vez que Jesús resucitó a alguien, ¿no? Pero miren lo que sucedió. Si él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Se puede ver a alguien cuando está muerto, ¿cierto, hermanos? No hay respiración, no hay pulso, no hay movimiento, se mira ahí que está tirado. Pero miren lo que aconteció. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Otra vez, aquí es donde al parecer se efectúa esa resurrección. Pero Jesús, tomándole de la mano, ¿qué hizo? Le enderezó y se levantó. Pero me gusta en la explicación que da Lucas. Lucas lo dice en el capítulo 9, verso 42. Dice que Jesús sanó al muchacho. Y eso es algo muy emocionante, muy sentimental, algo que te entristece. Te da así como esa tristeza de gozo y como de gratitud. Y dice que Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Otra vuelta, vuelve a entrar en lo que le expliqué hace un momento. Imagínese usted el padre que tiene ese niño. El papá ya lo tenía el hijo como perdido. Había perdido su esperanza de que su hijo fuera a hacer algo o alguien en la vida. Y cuando Jesús lo sana, lo toma y lo resucita,
dice que Jesús se lo devolvió al Padre. Se lo devolvió diciendo, aquí está tu hijo ahora. Ahora sí podrás ser feliz. Ahora sí podrás ser eso que tú tenías en tu corazón de ver a tu hijo el día de mañana. Conviene. Aquí está ahora tu hijo vivo. Se lo devolvió a su padre. Se lo devolvió. O sea que él lo tenía, pero como que no tenía nada. Es como el padre de aquella historia de Lucas 15, ¿no? Del hijo pródigo, que el hijo vuelve a su padre y el padre celebra porque dice, este era mi hijo que estaba perdido y fue hallado. Estaba muerto y ha revivido otra vez. Imagínense el gozo, la alegría, el sentimiento de que, hermanos, el Señor le devuelva algo que usted dijo, jamás pensé que iba a producir esto, algo bueno. Jamás pensé, se me había ido toda mi esperanza que yo tenía, pero el Señor me lo ha devuelto. Qué alegría, hermanos. Qué sentimiento de haber sentido ese padre al ver a su hijo que al parecer estaba muerto y no estaba muerto, sino que fue un proceso, vamos a decir, para entregarle un hijo, de un hijo enfermo, incapaz, totalmente, se podría decir, hermanos, sin alguna esperanza de algo de vida bueno, y el Señor se lo entrega ahora completamente sano. Qué maravilloso es este Dios de misericordia. Muy bien, el verso 28. Aquí vamos a ver algo que es, hermanos, para los discípulos. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿a quién le gusta que lo reprendan públicamente, hermanos? A nadie, ¿verdad? Así que ellos esperaron hasta que llegaron a la casa y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No es que, hermanos, haya muchos géneros de demonios, sino algunos salen con ayuno y otros sin ayunos. Es lo mismo, el mismo género de los demonios, sino que lo que está diciendo Jesús es que, hermanos, necesitamos estar conectados con la voluntad de Dios. Necesitamos estar en una comunión con Dios y estar con fe, hermanos. Pero para tener esa fe tenemos que estar, hermanos, siempre en la lectura bíblica, en la oración, en la comunión con Dios, en el ayuno. Y ese ayuno, estoy hablando de ayuno espiritual, de estar, hermanos, combatiendo contra el pecado. Eso es lo que quiso decirle Jesús cuando dijo, con ayuno y oración, lo que quiso decirles es esto, que estamos en una guerra espiritual, escuchen, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad de las regiones celestes, ¿cierto? Y es lo que quiso decirle Jesús, mira, ustedes deben entender algo, ustedes cuando quieran hacer algo así, tienen que estar en fe, combatiendo contra los pecados, porque están en una guerra espiritual. Tienen que entender esto, es una guerra espiritual. Esto no es un chiste, pero ellos tienen bien entendido hasta cierto punto, porque les faltaba fe y les faltaba más comunión para estar combatiendo contra los pecados. ¿Se entiende? Nosotros, ¿qué hacemos también nosotros, hermanos? Debemos tener, hermanos, una práctica de la lectura de la palabra del Señor, porque eso nos muestra que somos de fe. Si nuestra rutina de la escritura, de la palabra de Dios, del escudriñar, del buscar, no lo tenemos, eso nos muestra que somos pocos o de una fe pequeña. De una fe, hermano, que no se ha desarrollado. Y es ahí cuando nosotros tenemos que venir ante el Señor y decirle, Señor, sí creo, pero me faltan fuerzas, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame para entrar, Señor, en esa comunión, para que si yo, Señor, me ponga la armadura, me ponga la coraza,
me ponga la sandalia, el calzado del Evangelio para estar presto, para estar dispuesto, para estar preparado para toda buena obra, Señor. Amén. No queremos que nuestro Dios esté enojado, irado con nosotros, como estuvo en ese momento con sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo mismo nos dirá. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de estar soportando? Bueno, creo que nosotros ya estamos en ese tiempo donde el Señor nos está hablando seguido por su palabra, que debemos crecer y madurar, poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo y seguir avanzando, hermanos. Amén. Que no nos encuentre el Señor dormidos cuando el Señor venga, ni mucho menos estemos dormidos tampoco antes de irnos con el Señor. Que estemos vigilando, que estemos atentos, despiertos, para que podamos dar un buen servicio al Señor. Y no seamos burla de hermanos, en este mundo, o que el mundo se burle de nosotros, así como se burlaron de los apóstoles, los discípulos, los escribas, porque ellos no pudieron arreglar el problema que se les presentó. De verdad necesitamos, hermano, entender esto hoy, porque el mundo nos ve y luego dice, mira, qué vergüenza dan los hermanos que dicen que son cristianos y que creen en Dios, pero son vergüenza. ¿Entienden, hermanos? No resuelven sus problemas, tienen problemas y no lo saben resolver. Ahí andan pidiendo consejo al vecino, al brujo, cuando ellos deberían tener sabiduría y ser el ejemplo en el mundo para que otros copien el buen ejemplo. En tu matrimonio, tu vida matrimonial, tu vida como padre, tu vida como hijo, tu vida como un patrón, tu vida como un trabajador, un servidor. Hermanos, tenemos que desempeñar un buen servicio para que demos un buen ejemplo de cómo somos como hijos de Dios y que el mundo no se burle de nosotros. Dijo el apóstol Pablo esto, que nadie nos acuse de ladrones y de todo tipo de males, pero que cuando padezcamos no nos quejemos y padecemos cuando ellos hablen de nosotros mintiendo, dice. Pueden inventar lo que sea, hermano, pero si mienten no hay problema. Pero nadie, hermano, debe cometer errores como hacer pecado para que el mundo se burle de nosotros. Y luego el mundo blasfema el nombre de Dios cuando fallamos a Dios. El mundo blasfema el nombre de Dios. Y se mira el tipo de evangelio barato, evangelio simple, un evangelio que no tiene nada de deseable. ¿Por qué? Porque pueden ver algo en una persona que da un testimonio como si fuera de uno del mundo, ¿cierto? Bueno, vamos a leer a Dios, vamos a terminar en oración, póngase en pie.